sí. Bueno, Sandra, un placer conocerte, un placer tenerte aquí en Placer. Sevilla con este novelón que has escrito que se llama Libelo de Sangre. Yo tengo aquí algunas preguntas que hacerte por romper un poco y porque me aclares también. Y empezamos esta entrevista con dos preguntas. Por un lado, entiendo que esta es tu primera novela y en segundo lugar, creo que esta novela se publicó en 2020 y la rescata ahora Planeta. ¿Esto es así? Sí, bueno, lo que pasa es que fue una reedición y claro, como lo he reescrito de arriba abajo, la verdad es que es un libro nuevo. Se puede considerar que es un libro nuevo, vamos. Ah, pues eso te iba a preguntar, porque claro, no sabía si realmente habías modificado mucho la historia del 2020 o no. Otra cosa, el mismo título, pero otra historia. Sí, a ver, la trama argumental es un poco igual, pero vamos, está reescrito de arriba abajo, realmente. Vale. Bueno, ¿y por qué te sientas a escribir? Porque tú eres abogada, es verdad que has estado ejerciendo de abogada mucho tiempo, después te preparaste unas oposiciones. ¿Esa inquietud por escribir desde cuándo viene? Yo creo que desde siempre, siempre he tenido en la cabeza, yo siempre he escrito desde que tengo uso de razón, yo he escrito historias y siempre he estado, porque bueno, hay otras personas que dibujan y demás, y yo mi manera de pasármelo bien era escribir, y yo me escribía desde siempre, y siempre tuve en la cabeza esa idea de escribir una novela, un thriller histórico en Madrid del siglo de oro con la Inquisición, porque son dos temas que me gustaban muchísimo, Madrid del siglo de oro y la Inquisición. Pero claro, ejerciendo la abogacía eso era muy difícil, es que la abogacía y la literatura son incompatibles, las dos necesitan muchísima dedicación y ninguna de las dos tiene horario, entonces es que era prácticamente imposible. Y digamos que la historia esta que estaba dentro de mí era esa y fue creciendo y creciendo y creciendo, y ya llegó un momento es que no me dejaba en paz, era como que no quiero dejar mi profesión, no quiero dejar mi vida, yo estoy muy a gusto en mi vida, estoy feliz, me encanta la abogacía, yo no me quiero meter en una aventura como esa, porque yo no sabía lo que era, pero me lo imaginaba, pero ni siquiera lo que me imaginaba era lo que es, Ya. es un sacrificio y una dedicación muchas veces absoluta, pero yo creo que la historia al final, el sueño este de escribir una novela pudo más y al final me obligó a aparcar mi vida para darle vida a él. Pero una decisión muy valiente porque, claro, nunca se sabe cómo va a funcionar después Claro. lo que escribes. No, es que es un salto al vacío verdaderamente. Lo que pasa que yo dije, bueno, vale, si voy a dejar la abogacía, yo me tengo que buscar, porque a mí las facturas me siguen llegando, es decir, yo tengo que seguir pagando la hipoteca. Entonces la manera fue, bueno, pues me saco una oposición y entonces ya con un horario un poco más definido y más establecido, pues entonces ya en ese tiempo ya sí que tengo tiempo de compaginarlo. Y eso hice, ¿no? Me saqué una oposición y entonces a partir de ahí ya empezó Pues el fíjate, parto. es que llama la atención, claro, siendo una primera novela, dejas aparcado tu trabajo, te arriesgas, te aventuras, no te has arriesgado con una historia sencilla, fácil y breve, sino que te metes en una historia de casi 900 páginas con todo lo que ocurre dentro de la novela. Sí, no, es que yo, ya te digo, yo es que creo que la novela estaba dentro de mí y simplemente fue como un embarazo, se fue gestando, fue creciendo, y cuando ya estuvo formada dentro de mí, pues entonces empezaron las contracciones. Es que yo creo que fue un parto, pero además fue el parto de la elefanta, porque tardé un montón de tiempo y yo al principio yo solo tenía en la cabeza pues lo que era el germen de, bueno, pues pero esto empezó a crecer y yo seguía escribiendo y bueno, yo seguía mi instinto y me surgían tramas y demás. Y bueno, al final la historia se fue conectando ella sola, porque yo iba escribiendo y yo decía, todas estas tramas, a ver cómo engarzan en lo que es el germen inicial, la trama inicial. Pero luego un buen día ocurrió como la magia, ¿no? De repente, pum, todo conectó, todo se encajó, todos los personajes encontraban su lugar en el puzzle. Y bueno, y salió. Pero vamos, yo al principio no tenía ni idea de que iba a ser así de gorda, no. Mis disculpas al lector. No, fíjate que va, no te disculpes. Bueno, se llama libelo de sangre. Libelo de sangre es algo que para el común de los mortales no tenemos ni idea. ¿Qué es lo que es? Los libelos de sangre eran acusaciones falsas que culpaban a los judíos de secuestrar niños cristianos para torturarlos, crucificarlos y después coger su sangre y utilizarla en rituales oscuros. Esto eran los libelos de sangre, eran una cosa real, es decir, han sucedido desde tiempos inmemoriales en España y en toda Europa. Cuéntanos tú qué es lo que va a encontrar el lector en la novela. Venga. Vale, no, pues lo que va a encontrar el lector en la novela es un crimen, un doble crimen ritual,
encuentran una doncella violada hasta la muerte y un muchacho al que han extirpado el corazón. Entonces, claro, esto nadie duda que se trata de un crimen ritual y el pánico pues se recorre toda la villa porque, claro, una mujer violada pues no pasa nada, pero un muchacho al que han extirpado el corazón, esto ya tiene rasgos de visos de herejía. Y esto ya no gusta. Entonces los mentideros pues empiezan las elucubraciones y pronto surge un libelo de sangre contra un escribano de la villa, Sebastián Castro, y su mujer. Y ya cuando la Inquisición, que es la encargada de investigar lo sucedido, empieza a cernirse la larga sombra de la Inquisición sobre ellos, pues Alonso consigue escapar. El Alonso es el hijo mayor del matrimonio, es un muchacho de 13 años y es el verdadero protagonista de la novela. Y cuando logra escapar, pues inicia la búsqueda desesperada, una manera de rescatar a sus padres, y eso lo obliga a meterse pues en los bajos fondos de un Madrid para el desconocido, porque hasta ahora ha vivido entre algodones, pues un Madrid pues muy duro, sórdido, muy peligroso, y que sobre todo que él desconoce, ¿no? Cuenta con la ayuda de dos pícaros indigentes que sí se las saben todas en ese mundillo, y bueno, pues gracias a ellos que son la nobleza, el símbolo de la amistad, no tienen nada salvo amistad que ofrecerle, eso es lo que le ofrecen, con él corren toda la aventura. Y bueno, pues eso es lo que le ayuda a Alonso a mantenerse en pie y seguir adelante en su único objetivo, que es rescatar a sus padres. Y en ese proceso de rescatar a sus padres, no sé si lo podemos desvelar, tú ya me lo dices, Alonso quiere estudiar, ¿podemos decirlo? Sí. Bueno, pues cuéntanos un poco qué es lo que pretende Alonso. Bueno, lo que quiere Alonso en ese momento, lo que él quiere es rescatar a sus padres. Entonces busca por todos los medios la manera de hacerlo. Y entonces en uno de estos medios, pues descubre que las cosas en la vida no son tan fáciles, que cuesta mucho, que se necesita mucho más que buena voluntad para conseguir las cosas, y que es mucho más fácil que se dé la injusticia que la justicia. Y entonces, bueno, pues al ver las grandes injusticias que hay, entre ellos sus padres propios, que ellos son inocentes, entonces es lo que le surge la vocación, ¿no? La vocación, que es la abogacía, defender honrar y servir a la justicia. Y como ese personaje va a ejercer una profesión a la que tú has estado mucho tiempo, no sé si al personaje le has prestado cosas de tu personalidad a la hora de encarar pues un proceso. Bueno, de mi personalidad la verdad es que no lo sé, no era, yo creo que todos los personajes forman un poco parte de mí, incluidos los malos malísimos, ¿no? Han nacido todos de mí, con lo cual pues todos tienen algo de mí, ¿no? Tienen los malos también, ¿no? A mí mi gente me decía, pues tú eres una sádica, o sea, tú esto que se te ocurren, estas cosas que se te ocurren, no lo sé, pero yo creo que al final todos los personajes tienen un poquito de ti. Alonso, por supuesto, ¿no? Y claro, él pues sobre todo esa voluntad, ese coraje, esas ganas de tirar para adelante, pues puede ser, pero vamos, no lo sé, no me dices, ¿te sientes identificada en algún personaje? Pues en ninguno y en todos, ¿no? Porque al final todos han nacido de mi tintero, ¿no? Que se dice. Claro, exactamente. Bueno, es una novela amplia, casi 900 páginas. Es verdad que Alonso será el protagonista principal, pero aparecerán muchos personajes secundarios. He leído mucho sobre algunos de ellos. Me llama la atención Sor Casilda. Sí, Sor Casilda es la monja tornera, ¿no? La inclusa. La de la inclusa. Y claro, la inclusa era una institución pues muy importante en la época, porque es que llovían los niños abandonados, ¿no? Y además es una institución que ha perdurado a lo largo del tiempo y que tiene pues mucha historia con mayúscula y muchas historias con minúscula por la crudeza y lo doloroso de entrar en los lares del olvido, que le llamo yo, porque era atravesar el torno y ya te quedabas hasta sin nombre, ¿no? Y esto en aquella época tenía muchísima importancia, porque es que llovían, era tal la cantidad que es que las monjas tenían que, digamos, como alquilar amas de cría, entonces les ofrecían jornales, y había mujeres que venían sobre todo de Toledo y Guadalajara, venían mucho a Madrid
para presentarse como candidatas. Entonces había tantos que decían que en Toledo y en Guadalajara había más incluseros que oriundos, que niños de allí, porque es que era un aluvión de niños abandonados. Claro, con la época en la que ahora hablaremos un poco de ese Madrid de la época, has mencionado la amistad entre Alonso y los pícaros, la lealtad, hay amor también en esta novela. Tocas un tema con el libelo de sangre, que es la Inquisición, el Santo Oficio, que aquí hacíamos, aquí atrás se hacían los autos de fe. Todos conocemos las barbaridades o la parte más oscura del Santo Oficio, los ajusticiados con la coraza, como las llamas, las hogueras. Tú, a la hora de escribir esta novela, imagino que habrás hecho una incursión bastante profunda en lo que era la Inquisición. ¿Con qué te has encontrado? Pues me he encontrado con la sorpresa de que nos han contado cosas que no son así, que la Inquisición no era como nos la han contado, y que era una institución muy dura, muy estremecedora, pero a la vez era un tribunal muy riguroso, tenía un procedimiento muy reglado, muy respetado y bastante garante dentro de lo que era la época. Y desde luego la Inquisición española era muchísimo más garante que el resto de las Inquisiciones europeas, que nos han contado todo lo contrario. Parece que la Inquisición española era sanguinaria, era un desmadre allí de cremaciones y de torturas. Y bueno, mi gran sorpresa ha sido descubrir, al ahondar, al irme a los archivos, porque en la Inquisición española todos los procedimientos se transcribían, y entonces al leer las transcripciones de los procesos, pues bueno, veo que la mayoría de las sentencias no eran, vamos, es que luego ya después, viendo cifras, pues me di cuenta que en 3 siglos y medio el número de cifras, que yo creía que eran millones, y no superan las 10.000 personas, que también dices, oye, pues 10.000 personas no está nada mal, pues estamos hablando de 350 años. Es que la Inquisición en la cruzada contra los cátaros, que también fue la Inquisición, pero la romana, es que en 1209 en Besiers, en la cruzada contra los cátaros, en un solo día mataron a 20.000 personas, en un solo día. Y a nosotros, claro, nos hemos quedado con el San Benito, y nunca mejor dicho, porque era la túnica que les ponían a los reos inquisitoriales. Nos hemos quedado con el San Benito de la Inquisición sangrienta, y si vas a los datos, resulta que la Inquisición española es la menos sangrienta de todas las europeas. Con las falsas acusaciones, ¿no? Muchas veces que hemos leído, bueno, pues los quemaban y resultan no eran culpables. Sí, bueno, a ver, desde luego había muchos inocentes que terminaban en la hoguera, pues porque al final, bueno, pues o por lo que tú consideras que es no es suficiente, pero los delitos de hoguera en la Inquisición española, o sea, la hoguera eran casos muy, muy, muy extremos. No era tan habitual como nosotros nos pensamos, ni siquiera las brujas. O sea, tanto que se dice los juicios de Zugarramurdi, pero en los juicios de Zugarramurdi murieron, había 29 encausadas, murieron 6 quemadas y 5 murieron en prisión. Una de ellas se suicidó, y el resto las salvó precisamente un inquisidor, que se habla mucho de Torquemada, no se habla de Alonso Salazar y Frías, que fue el que consiguió salvar a esas mujeres, y el delito de brujería bueno, pues salió fuera del Código Penal Inquisitorial. Entonces, en Libelo de Sangre lo que hay es sobre todo una trama en donde se muestran los engranajes de la Inquisición, pero de verdad, los que de verdad eran, no para alimentar el morbo ni para contar cosas que no existían. O sea, lo que se encuentra en Libelo de Sangre con respecto a la Inquisición ahí es absolutamente riguroso a nivel histórico. No hay morbo, pero tampoco hay intención de lavar la cara que la tiene sucia, porque podemos decir, oye, sí, la Inquisición española no era, eran más sangrientas las europeas, pero era lo que era. Y era un tribunal duro en donde que te juzgaban por decir te juro por Dios, o sea, porque no se podía tomar el nombre de Dios en vano. Pero vamos, eso en España y en el resto de Europa, era peligrosísimo. Ya. Bueno, de ahí salió el Pardiez y todos estos. Pardiez, la expresión. Pardiez era por Dios, y para no decir por Dios se decía Pardiez. Mira qué curioso, no lo sabía. Y también se decía voto a bríos, porque bríos era como Dios, era el sinónimo de en vez de Dios llamarse Dios, lo llamaban bríos. Entonces, en vez de decir juro por Dios, decían voto a bríos, juro por Dios que te mato. Pues no, voto a bríos que te mato, porque no dijeras juro por Dios, o no lo dijeras en público, porque te metías en un problema.
Iba a preguntarte sobre el escenario, pero voy a enlazar con lo que estás comentando con la documentación, porque en eso creo que has tardado 4 años en construir esta historia. Por lo que estás hablando, has leído muchísimo, habrás aprendido una barbaridad. No, no, una barbaridad. Sobre todo he aprendido humildad. Ha sido un baño de humildad brutal porque, claro, yo empecé la historia diciendo, yo sé mucho. Y cuando me enfrenté a la página en blanco a la hora de escribir ciertas cosas, yo qué sé, pues qué comían, a qué hora se levantaban, cómo hablaban, cómo se comportaban, ahí fue un baño de humildad de decir, pues no tengo ni idea de nada. Entonces empiezas ya a profundizar, tienes ese periodo previo de documentación, pero luego es un periodo previo de documentación que se extiende a lo largo de toda la novela porque cada capítulo te ofrece un reto. Es decir, en cada capítulo tienes una página en blanco que dices, a ver, esto cómo se hacía. Entonces tienes que volver a la documentación a ir al detallito, ¿sabes? No que en aquella época reinaba Felipe III, sino, no, a qué hora se levantaban, ¿sabes? O las ventanas de la casa del pobre tenían cristales o no tenían cristales. ¿Cómo era una taza? ¿Era un vaso? ¿Era de cristal o era de hojalata? ¿O había tenedor? ¿Cómo se expresaban? ¿Qué vestían? ¿Qué llevaban en los pies? ¿Llevaban medias? ¿De qué eran las medias? El suelo de las casas, ¿cómo era? ¿Era madera? ¿Era barro? ¿Era tierra? Entonces todas estas cosas que no están dentro de la generalidad que una persona que dices, esta sabe, no está dentro de la generalidad, era mi baño de humildad. O sea, yo creía saber, y cuando empiezas a devanar la madeja te das cuenta de que ignoras muchísimas cosas. No sabes muchas cosas. Quizás lo más difícil ha sido transcribir o retratar la forma de hablar en aquella época. A mí me costó, porque era... a ver, no es que haya castellano antiguo, es decir, se entiende perfectamente el libelo de sangre, se entiende perfectamente todas las palabras, que no es castellano antiguo, pero sí que es verdad que, bueno, pues si en vez de cobarde, pues en aquella época te podían llamar temebrisas, o en vez de, no sé, maleante, pues te llamaban asustasierpes o turbaalmas, en vez de cansino tú eras un cansaalmas, en vez de un rico eras un doño y en vez de un pobre eras un lamecharcos. Es decir, este tipo de expresiones que en aquella época eran muy habituales y que se han perdido y son tan bonitas. Sí, algunas sí. Es que tú puedes insultar con una elegancia brutal, o sea, tú te puedes llamar asustasierpes o fabricavientos y es que incluso al destinatario del insulto le haces hasta gracia, ¿no? Y son expresiones que, bueno, si se pueden recuperar, pues yo creo que el castellano es tan rico que es una pena que lo limitemos a una serie de expresiones y que dejemos fuera otras tantas que lo hacen muy rico y muy bonito. Pues sí. Bueno, la historia del libelo de sangre, no lo hemos comentado, transcurre en Madrid, claro, una ciudad que habrá sufrido muchos cambios desde entonces. ¿Cómo era la vida en ese Madrid? Un Madrid muy pobre también, porque había en el siglo de oro había mucha gente con mucho nivel, por decirlo de una manera, pero la inmensa mayoría de la gente, pues eso, no tenían nada que comer. Sí, había bastante pobreza, es el barroco. Era todo apariencia, ¿no? Ahí estaba el brillo de la corte y luego por detrás de esos reflejos que eran tan brillantes que no te dejaban ver detrás, pero por detrás había pues muchísima indigencia, muchísima mendicidad, muchísima necesidad, pero al mismo tiempo era una ciudad chispeante, vibrante, hipnótica, era mágica. Porque claro, es que te estaba paseando por allí Quevedo, Góngora, Lope de Vega, y tú vas por Madrid y por el centro y dices, es que este suelo lo pisó Lope de Vega, es que en esta casa murió Cervantes. Y tienes la casa de Lope de Vega, la tienes rehabilitada, está ahí, y tienes la cárcel de la Corona y puedes ver las mazmorras, es decir, tenías a Velázquez, estaba por ahí, por el Alcázar paseando, o sea, era el pintor de cámara de Felipe IV, tienes los corrales de comedias, ¿no? Que ahí se representaban las comedias de Lope con Lope como público, o sea, es que es fascinante, ¿no? Y es esa ciudad que al mismo tiempo que tenía muchísima indigencia, mucha necesidad, pero al mismo tiempo era una ciudad, bueno, llena de gente, era súper, porque todos venían a la corte a buscarse la vida, y al mismo tiempo pues llena de genio y de ingenio, porque hasta para pedirte limosna te hacían una coplilla, te hacían una poesía, ¿sabes?
Es una ciudad fascinante. Claro, los personajes se van moviendo hasta tal punto de que tú añades un apéndice, unas notas históricas precisamente referidas bueno, pues algunas son sobre Madrid, ¿no? Haces apuntes sobre pues esta calle que aparece en la novela, ahora está, en fin, que vas dando como aclaraciones para que la gente se ubique, el lector se ubique bien dentro de la ciudad. Sí, están las dos cosas, el mapa que está en la parte de dentro del libelo, que es el primer mapa que hubo de Madrid, además coincide con la época, el libelo está en 1620 y esto dibuja la ciudad de 1614 a 1622. Y luego tienes esas notas históricas detrás que es un poco para ubicar al lector, es decir, esta calle antes se llamaba así y ahora es tal, y entonces te ubicas directamente. Vale. Una novela de este tipo, ya por ir terminando, una novela histórica, imagino que tú también sientes pasión por la novela histórica, no sé si tienes algunos referentes que te hayan un poco como alumbrado o guiado el camino para tú escribir tu propia historia. A mí me gustan mucho autores como Jorge Molist, me gusta mucho Gonzalo Giner, me gusta mucho una trilogía de Kate Mosse, que me ha encantado, que es además lleva los cátaros y demás, que a mí ese tema también me gusta mucho. Matilde Asensi me gusta muchísimo, es decir, bueno, hay muchos, ¿no? Te podría decir, y luego me gustan muchísimo los escritores del siglo de oro. Bueno, y yo para terminar, yo no la he terminado, voy por el principio, las primeras páginas nada más, pero sí que he leído a otros lectores que me comentan que al llegar al final quizás hay algunos hilos de la trama que se quedan en el aire. No sé si a lo mejor tienes intención de que haya una segunda parte o... Sí, a ver, el libro tiene un desenlace, pero es susceptible de seguir. ¿Y tienes intención? Sí, claro, sí, tengo intención. Como es susceptible de seguir, pues yo creo que voy a seguir. Muy bien, Sandra, pues entonces lo dejamos aquí. Un placer tenerte aquí en Sevilla, conocerte. Muchísimas y con este pedazo gracias. de novela que has escrito, pues un placer para los lectores. Pues ¿vale? muchísimas gracias, ha sido un placer.